Bienvenidos a Immortal Lives. Yo soy Mireia, Einara en nuestra partida y hoy estoy aquí para haceros un resumen de nuestras partidas. Porque como llevamos un montón y son muchas horas, hemos pensado que para la gente nueva y la gente no tan nueva os vendría bien que haya unos pequeños resúmenes que os ayuden a seguir el hilo. Así que bueno, aquí vamos. Nuestra historia comienza en el mundo de Alsacia, que es un mundo inventado por nuestro máster, así que no es nada que como lo que hayáis visto antes. Concretamente se ubica en el reino de Gard, en el marquesado de Goodwald. Fuimos citados allí por Gob y Ander, que son dos medianos. Gob, un conocido de nuestros héroes, de sus anteriores viajes y aventuras, y Ander, un compañero suyo al que la verdad es que nosotros no conocemos mucho. En esa posada ellos nos esperaban y fuimos llegando poco a poco, los protagonistas. Mesas de aquí al fondo veis dos personajes pequeños, capuchados, que beben en la oscuridad, ¿vale? Hay pocas luces en la propia taberna, hay una luz muy tenue, hay un par de linternas que cuelgan en las vigas del techo y en general el ambiente es bastante lúgubre. Los primeros en llegar a la taberna fueron Guayón y Erevan. Guayón es un bardo humano, un buscavidas que viaja por el mundo haciendo trabajos para otra gente. Y Erevan, su compañero de viajes, que es un elfo explorador, que digamos que es una persona con unas tradiciones, un sentido de la tradición muy fuerte. Ellos llegaron y se sentaron junto a Gob y Ander. El siguiente que llegó fue Einara. Einara es una hechicera tiefling, proviene de una familia noble, así que, bueno, digamos que toda su vida ha vivido arropada por su familia y ahora de repente está viajando sola con su criado Charles, que la acompaña allá donde vaya, haciendo básicamente todo lo que ella le ordena. Los siguientes en llegar fueron Cia y Zolnar, dos hermanos. Zolnar es un paladín de Zur, ¿vale? Que, bueno, es una persona con unas convicciones muy fuertes, tan fuertes que si tú no crees lo mismo probablemente te lo hagas saber. Y luego está Cia, que es una clérigo de Misakan. Es una persona muy inocente, muy amable y básicamente contrasta en todo con su hermano. El último en llegar fue Ikta, que es un Kenku. Los Kenkus, para los que no lo sepan, son unos cuervos humanoides raros que, bueno, él es un pícaro, no habla mucho, es bastante misterioso con nosotros, pero ahí está, hace sus cosas, su trabajo. Así que nos reunimos con Gob y Ander todos. Ander se presentó como el hermano de Gob, que bueno, no sabemos muy bien cuál es su relación. Y Gob, bueno, nos empezó a contar para qué nos habían traído. Nos habían reunido en esta taberna a todos, que éramos un grupo que no se conocía de antes, para ayudarles con una misión que se traían entre manos. Esta misión consiste en encontrar a Varys, que todavía no sabemos muy bien qué es, o quién es, perdón. Y bueno, digamos que nos enseñaron un contrato y en ese contrato decía que nosotros actuaríamos como sus guardaespaldas en esta búsqueda y que básicamente haríamos todo porque ellos, por alguna razón que no sabemos, no pueden hacer nada. Así que quedaba en nuestras manos un poco su protección y la búsqueda de ese tal Varys. Esto es muy sencillo. Si aceptáis el contrato, aceptáis que vais a ser nuestros guardaespaldas y digamos que el trato va de la siguiente manera. Nosotros no vamos a hacer nada. Y cuando digo nada es no vamos a hacer nada, no vamos a tomar ningún riesgo, ni vamos a enfrentarnos a nada, y por supuesto intentaremos no sufrir ningún tipo de daño durante este mes y medio. Vuestra función será protegernos de todo aquello que intente hacernos daño. Estuvimos un rato largo discutiendo sobre el contrato, sobre el dinero que nos iban a pagar, las condiciones. Ikta la lió un poco a veces con el contrato, intentando tachar cosas, en fin, pasó de todo. Y cuando ya más o menos todos empezamos a firmar, ya les quedamos de acuerdo, la taberna, que hasta entonces había estado vacía, entraron unos guardias, una mujer, que era una capitana de la guardia, suponemos que de ese marquesado, entró para hablar con la tabernera. Y junto a ella entraron varios enmascarados
que no habíamos visto antes, unas personas con unas capas así rojas y unas máscaras que daban un poco de mal rollo. Esa capitana, cuando vio a nuestros héroes, quiso detener a Inara y a Icta. No sabemos muy bien por qué. Y bueno, claro, nuestros héroes se opusieron. Así que, como no, hubo un combate. Peleamos contra la capitana y sus 3 acompañantes, que eran esos enmascarados. La capitana parecía ser una humana normal y corriente, pero los enmascarados eran extraños, porque cuando les golpeábamos o les hincaban la espada o cualquier cosa, no sangraban. De hecho, parecía como si no hubiera nada debajo de esas máscaras y su ropa. Al final, de un modo u otro, conseguimos detenerlos y derrotarlos, y los guardias, los enmascarados, cayeron simplemente al suelo. Cía y Guayón, un poco curiosos por cómo eran esos enmascarados, les intentaron quitar la máscara para ver qué había debajo. Y pasó algo extraño. Ellos lo que vieron es que al quitar la máscara se vieron a sí mismos en esa ser o en esa persona, y se quedaron muy sorprendidos porque obviamente se estaban viendo a sí mismos muertos. En cambio, los demás, los que no habíamos tocado a los enmascarados, lo único que veíamos fue como el cuerpo se desvanecía y ellos se quedaban paralizados mirando hacia un punto aleatorio. Y al final ya Cía y Guayón volvieron en sí. Les preguntábamos qué había pasado, estábamos todos muy sorprendidos, y la tabernera intervino y nos empezó le preguntamos un poco qué había sido eso, a qué había venido. Entonces nos empezó a contar que esta gente, estos enmascarados, pertenecían a una especie de secta llamada las 9 Estrellas, que estaba controlada por Azius. Azius es un personaje muy misterioso al que nadie nunca ha visto la cara, no sabe nadie quién es, que de un modo u otro consiguió hacerse con un poder bastante importante y ser el consejero directo de la reina de Gard. Y digamos que ahora es el que controla todo, porque se ha hecho con el poder. Entonces esta secta se dedica a ir por el mundo imponiendo lo que dice ese tal Azius. Entonces ella, había tenido algún tipo de problema con esta gente y les dijo a nuestros héroes que ya estaba harta, que se iba a ir, que iba a dejar su posada y todo, y se quería ir, que si queríamos descansar en esa posada esta noche, pero que ella ya no aguantaba más. Así que nuestros héroes se fueron a dormir porque estaban un poco hartos de lo que estaba pasando, porque no sabían muy bien por qué les habían atacado. Y en esa noche pasó algo un tanto raro, y es que todos tuvieron un sueño. Estáis de pronto como en una pequeña habitación de piedra, oscura. Hay una pequeña luz de una antorcha que no lográis ver, pero que ilumina la estancia. Hace bastante frío, hay corriente de aire que se filtra por algún lugar y oís el aullido del viento. Y veis a una persona, veis a una chica en el suelo, encogida junto a unos escombros de unas rocas y algunos trozos de madera podrida, que está acurrucada en una esquina y tiene las manos y los pies encadenados. Está como mirando al suelo, temblando. Parece desnutrida, parece hambrienta y, por supuesto, parece que tiene bastante frío. Tiene los labios azules y la respiración muy entrecortada y digamos que no está en muy buen estado, ¿vale? Vosotros de pronto os veis que estáis delante de ella y, como si de un sueño se tratara, al mirar a vuestro alrededor os veis al resto, veis a todos los demás, os veis entre vosotros. Notáis que, aunque esto parezca un sueño lúcido, que a lo mejor que sois conscientes de que estáis soñando, pero al mismo tiempo no sabéis bien lo que está ocurriendo. En un momento determinado la chica alza la vista y parece miraros. Os contempla sorprendida de que estéis allí delante, y se queda callada, queda completamente paralizada al veros. Vosotros intentáis decir algo, intentáis moveros, pero no podéis hacer nada. Os sentís, de hecho, como si estuvieseis aprisionados, como si algo os sujetara y no pudieseis hacer absolutamente nada, ni siquiera pestañear.
La chica intenta ponerse en pie, pero las fuerzas le fallan y cae de nuevo al suelo, haciendo sonar las cadenas que tienen las manos y los pies. Y cuando os mira a todos a los ojos, de su boca, unas palabras estallan en vuestra mente. Ella dice hola, y ese simple hola se repite como si fuera una explosión. Tras el sueño, a la mañana siguiente, Gob y Ander nos explicaron lo que teníamos que hacer, que era ir a un pueblo cercano llamado Bril, en el que parecía que podríamos encontrar más información sobre este tal Varys. Así que nos dirigimos hacia allí, a través de los bosques de Rue, que eran el camino más fácil para llegar hasta Bril desde donde estábamos, y allí ocurrieron cosas. Y es que en uno de los claros de ese bosque nos encontramos con unas dríades que nos exigían pagar un peaje por estar allí y por haber cruzado. Ese peaje era algo que nosotros no estábamos dispuestos a pagar, así que hubo una especie de combate, pero como parecía que nos iban a palizar, básicamente, Guayón, por un motivo que ninguno de nosotros sabe, porque es algo un poco misterioso que de repente decidiera hacer esto, decidió pagar él el peaje por todos y envejeció 11 años. Sorprendidos y un poco asustados por lo que había pasado, seguimos viajando y un poco antes de salir, nos encontramos con una caravana de elfos que estaban muertos, como momificados, como si llevaran allí un montón de tiempo, y la verdad es que era bastante misterioso y chungo. En esa caravana, Einara, investigando uno de los cadáveres, encontró un libro rojo encadenado que tenía el cadáver así cogido, que cuando fue a investigarlo y se acercó, el cadáver como que se movió, liberó los brazos y el libro como que fue entregado a Ainara. Y también Zolnar encontró una espada que cogió porque le pareció útil. Así que nuestros héroes siguieron viajando hacia Bril y llegaron al pueblo, donde se encontraron con algo que no esperaban. Bril estaba tomada por unos elfos, por un príncipe elfo que nosotros no conocíamos, y al llegar nos pidieron que entregáramos las armas, pues si no, no podríamos pasar. Al ir a entregarlas, Zolnar, que había cogido la espada de los elfos del bosque, los guardias elfos se sorprendieron y quisieron arrestarnos. Esa espada, por lo que se ve, pertenecía a un cuerpo de élite de los elfos, llamados Talvir, que ellos no creyeron que hubieran podido morir de ningún modo, así que pensaron que nosotros se la habíamos robado. Como nosotros no estábamos dispuestos a ir a la cárcel, hubo combate otra vez, así que peleamos y al final, tras de un modo u otro, acabamos rindiéndonos porque era demasiado para nosotros. Tras el combate decidimos rendirnos, ya que varios de los nuestros cayeron y estaba claro que no íbamos a ganar, y la guardia nos llevó a ver a su príncipe. De camino nos encontramos que en el centro del pueblo había surgido como de la tierra un cristal enorme rojo que preguntamos, pero nadie parecía saber qué era. Así que fuimos a ver al príncipe, el príncipe de los elfos, al que llamaban el príncipe Viento Azul, que, bueno, básicamente nos llevaban a hablar con él para que nos metieran en las mazmorras, pero él nos confundió con una troupe de circo y nosotros, ya que no queríamos estar encarcelados, le seguimos la corriente. Al final, y tras el disgusto de la capitana de la guardia, quedamos en que al día siguiente haríamos 3 funciones para el príncipe, una por la mañana, otra a mediodía y otra por la noche, que, bueno, para que él se distrajera. Así que fuimos a descansar en la única casa que vimos que era decente, que era la casa era un templo, el templo de Sylvanus. En él había un enano llamado Balder, que era el clérigo de Sylvanus y además era alcalde del pueblo. Descansamos allí, en la que probablemente fue la mejor noche de nuestra vida, y bueno, estuvo bastante bien esa noche. A la mañana siguiente, Ikta, que se despierta un poco antes que el resto de sus compañeros, sale a pasear y se encuentra con que el enano está yendo hacia el bosque. Le sigue y descubre que el enano se reúne con unos hombres que parecen ser de Varys. Entonces parece que el enano tiene que ver con ese personaje al que nosotros estábamos buscando. Tienen una especie de discusión, pelean, él lo oye todo y
en ese momento llegan unas dríades que destruyen básicamente a esos hombres. Balden huye, Icta consigue huir, no sin antes robarle una de las bolsas a uno de esas personas. Fuera del bosque, Balden se encuentra con Icta y le dice que más adelante quiere hablar con él. Icta regresa al pueblo y se encuentra con que sus compañeros ya están despiertos y están preparando la primera actuación para el príncipe. La primera actuación consistió en un concurso de hacer y comer tartas, lo cual al príncipe pareció encantarle, y nuestros héroes estaban bastante contentos. El ambiente del pueblo era genial porque, bueno, los aldeanos lo habían pasado bien, los elfos también, era todo muy agradable. Pero entonces el cristal de la plaza del pueblo, que era donde estaban haciendo la función, empezó a vibrar de una manera muy fuerte y animales y bestias del bosque llegaron hacia el pueblo y se montó una horrible. Los aldeanos huyeron, los elfos se pusieron a proteger a su príncipe y nuestros héroes se pusieron a pelear contra las bestias. De repente, nuestros héroes se volvieron a ver en el escenario, justo después de la primera función. Todo había sido una visión y realmente no había ocurrido nada. Todos se sorprendieron mucho, se quedaron un poco flipando por lo que acaba de pasar. Y bueno, digamos que se quedaron muy sorprendidos y se pusieron a hacer otras cosas para distraerse. Einara fue hacia un bosque cercano con el libro que había encontrado de los elfos, que le habló. Y bueno, ella intentó averiguar más cosas, pero al final no consiguió saber nada porque el libro no cooperaba. El resto de la troupe siguió por la zona, un poco yendo a comer, se fueron a una posada, a descansar hasta la siguiente actuación, e Icta fue a visitar al enano, que básicamente le dijo que él trabajaba para Varys y le tenía que sacrificar a personas para saciar su apetito o algo así. Y bueno, quedó con Icta en que iba a sacrificar al resto del grupo y así Icta no moriría. Básicamente el enano intentó convencer a Icta y él, bueno, le siguió la corriente, diciendo que sí, que no se iba a entregar. Tras esto, Cia y Zonlar, que habían estado paseando por el pueblo, descubren que en una colina cercana había un templo dedicado a Ezur, que ahora está destruido, pues al parecer el enano ha quitado toda la fe en Ezur para que ahora todo sea fe en Silva, ¿no? Mientras, Guayón va a hablar con la herrera del pueblo, que, aunque parece una persona más o menos normal, debe tener alguna especie de contactos, pues le dice que tiene que encontrar los susurros en la oscuridad. Él vuelve con nosotros, todos nos juntamos al final para hacer la segunda actuación. La segunda actuación es una historia que cuenta Guayón con ayuda de todos los demás que se ponen a hacer. Inara sobre todo hace un montón de magia para decorarlo y que quede muy bonito, sobre la historia de nuestros héroes hasta ahora, contada de una forma mucho más elegante. El príncipe queda muy sorprendido por la historia, que para él resulta muy triste y un poco desagradable de algún modo, pero cuando están en ese momento así un poco dramático, el cristal empieza a vibrar otra vez y lo que antes había sido una visión ahora se cumple. Los aldeanos entran en pánico, el príncipe y su guardia se ponen a pelear contra diferentes tipos de criaturas y nuestros héroes cerca del cristal se ponen a pelear contra igual un montón de animales, un oso lechuza, un montón de bestias. Al final, tras el combate y tras derrotarlos, Einara, con ayuda de un hechizo que le había dado el consejero del príncipe de los elfos, consigue detener el cristal. Pero para conseguirlo tiene una especie de visión o una especie de viaje astral extraño que le lleva a encontrarse con un dragón anciano que le dice que básicamente ella es la última de su linaje y que tiene que encontrarlo. Einara por fin vuelve en sí. Cuando vuelve en sí tiene una esquirla del cristal en su mano izquierda que la hace estar muy cansada por todo lo que acaba de ocurrir. Entonces nuestros héroes, que también están heridos y cansados por todo el combate, van a la posada a descansar y mientras Guayón el bardo se va a hablar con el enano. Pues
le echa la culpa a él de lo que ha ocurrido, ya que antes Icta le ha contado tanto a Guayón como a Cía lo que le había dicho, que nos quería vender. Entonces Guayón va a hablar con el enano y básicamente le acusa de todo lo que ha ocurrido, a lo que el enano se enfada y básicamente destierra a nuestra compañía de su templo y les dice que nunca más vuelvan a pasar por ahí. Al final nuestros héroes se reúnen en la posada para descansar y ver qué van a hacer a continuación. Tras toda la pelea, el príncipe Viento Azul llama a nuestros héroes a su tienda para hablar con ellos. Una vez allí les agradece su ayuda contra las bestias y todo lo que han hecho por el pueblo y por él. Y tras un rato de conversación llama a Cía de algún modo, mientras los demás se alejan, y le dice que tiene una herida que no sabe qué es ni cómo parece. Se la enseña y es una especie de herida enorme, como una cicatriz muy grande aquí en un costado, que ni sangre ni nada porque parece como si fuera ceniza. Ella se sorprende, toma notas y todo lo que necesita y le dice que investigará sobre ello para ver si puede ayudarle. Él, como sabe que ella viaja y bueno, sigue pensando que somos una troupe, decide regalarle o prestarle a su mascota, que es una lechuza llamada Morty, que le acompañará en sus viajes y cuando descubra que puede ser lo que le pase, para que la envíe con una nota hacia él de vuelta y así poder reunirse o lo que haga falta. Tras esto, fuimos a la posada y descubrimos que estaba envuelta en enredaderas, en un montón de plantas. Al final conseguimos pasar tras un rato de intentarlo y descubrimos que dentro estaba Gob y la posadera atados de pies y manos y Ander, que parecía ser que el enano Balder lo había secuestrado. Así que decidimos ir para allá y rescatar a Ander, porque nos quedaba más remedio, pero bueno. Una vez allí encontramos al enano que, bueno, no estaba muy por la labor de tratarnos bien, ni nosotros a él, así que peleamos, hubo un combate bastante horrible en el que tanto él como unas serpientes gigantes que él controlaba nos dieron un poco para el pelo, la verdad. Peleamos un montón, al final conseguimos derrotarlo. Matamos al enano, a varias serpientes, rescatamos a Ander. Y cuando bajamos del árbol del templo de Silvanus, Zolnar, que llevaba el cadáver del enano, se lo arrojó a los aldeanos y les dijo que, bueno, de una forma un poco desagradable, dijo que la tiranía de Silvanus se iba a ir y que ahora se iba a imponer la fe de Zur y que más les valía a los aldeanos reconstruir el templo que había en la colina. Tras esto, nuestros héroes deciden irse a descansar a la posada, que ahora está desierta porque la posadera ha decidido huir. Y bueno, tras una noche un poco ajetreada en la que Cía habla con Zolnar, tienen ahí una pequeña discusión de hermanos y todo eso, el resto duerme. Icta se pone a investigar la bolsa que cogió de aquellos seguidores de Varys. Descubre que las pequeñas piedrecitas que tiene dentro son una especie de llave, que si la pone de cierto modo hace como una especie de efecto mágico en el que una pequeña gnoma, le dice unas palabras. ¡Saludos! ¡Saludos, saludos! Resuena así un poco en la habitación. Sin mirarte a ti, mira todo el rato al frente, ¿vale? Y te dice, si estás viendo esto, tengo que dejarte claro dos cosas. Y hace una pequeña pausa. La primera es que he muerto. Una lástima, ya lo sé. ¿Qué se le va a hacer? Y la segunda... ¡enhorabuena! Significa que en tu interior posees las cualidades para convertirte en todo un gran lanzador de conjuros. De otra forma, nunca habrías resuelto el rompecabezas. Vas a ser un Green Lantern. ¡Hostia, no me había ocurrido! ¡Esa es buena! Pues es igual, tío, se muere y cuando se muere el anillo se va volando a buscar a otro tío y dice, oye, que he muerto, que sepas que... Hostia, Ictar, eres un Green Lantern, pues vas a ser poderoso en este universo. Oye, no lo había pensado, tío, es verdad. Y además, hace poco intentamos ver el Green Lantern, qué mala. Bueno, es otra cosa. Qué mala. No, seguimos, ¿no? Olvidadlo, bueno. Te dice eso, ¿vale? Te dice...
La pequeña figura continúa, se vuelve a tocar la nariz y dice: seguramente te estés preguntando ¿qué es todo esto? Bueno, tengo el honor de comunicarte que tú, señala al frente, tú, sí, tú, el poseedor de esta llave, eres el heredero de mi antecámara en las bibliotecas de Cerul. Y hace como una pequeña pausa. Suena bien. Todos mis secretos, libros, manuscritos y artefactos y virtudes están allí esperando encontrar a un nuevo dueño, tal y como manda la tradición de la antigua Almara. Adoro las tierras libres. Pero no te precipites, no todo iba a ser tan sencillo. Ay, si no conoces las bibliotecas de Cerul, deja que te explique cómo funciona tu nueva herencia. Mi antecámara solamente se abrirá cuando el poseedor de la llave tenga los conocimientos adecuados para comprender lo que hay en su interior. ¿Qué quiere decir esto? Que si deseas obtener toda la obra en la que estuve trabajando toda mi vida, deberás investigar sobre mí y saber en qué materias estuve versada. Comprender, asimilar y estudiar lo que me obsesionó durante tantos años. Si logras alcanzar un nivel que yo consideraría adecuado, entonces estarás listo para entrar en mi antecámara. Ay, Debo decirte que es posible que hayas experimentado alguna extraña sensación durante el tiempo que has portado contigo esta llave. Me disculpo por ello si te he causado algún problema. No era mi intención. Debes saber que eso se debe a que lo que tienes delante es una proyección mínima de una milésima parte de la octava energía de mi quinta esencia arcana y de mi espíritu. Algo increíble, ¿verdad? No he entendido nada. yo sí, todavía estoy haciendo los cálculos. Algo increíble, ¿verdad? Así funcionan las cosas en Cerul. Bien, si quien está viendo esto es alguien a quien nunca tuve el placer de conocer en vida, decirte que tengas mucha suerte y logres acceder a mi antecámara. ¡Confío en ti! Y vuelve a señalar hacia adelante. Y sin embargo, si quien está viendo esto eres tú, y notas que su expresión se pone bastante seria, deja que te diga algo. Hace una pequeña pausa. Ha pasado mucho tiempo desde nuestro último encuentro, y las cosas no acabaron bien entre nosotros. Según tengo entendido, ahora te haces llamar Azius. Bien, jugaremos a tu juego, Azius. Escucha con atención. Nunca lo conseguirás. ¿Me oyes? ¡Nunca! Soy mucho más inteligente y estoy mucho más preparado de lo que tú estarás jamás, y te digo que nunca lo lograrás. Tus artimañas y mentiras no funcionarán, y menos con Lady Yaeldrin. Gard nunca servirá tus malditos deseos. Tus planes nunca verán la luz en Alsacia. ¡Olvídalo! Bien, y eso es todo. Ahora, si me disculpas, debo ir a buscar miel para mi té. ¡Mucha suerte, heredero! ¿Y a ti, Azius? Y se difumina. Tras la conversación, Icta se echa a dormir, pasa la noche y Cia y Zolnar deciden ir al templo destruido de Zur, en el que los aldeanos van a hacer una pequeña misa para empezar otra vez el culto. Ellos van allí, Zolnar se escucha la misa, todo muy misterioso todo. Y allí hay una figura de una mujer envuelta en una armadura completa que habla con Zolnar y le dice que él está acompañado de la semilla de las tinieblas y que, bueno, Zur le vigila y que tiene que tener cuidado. Así que para que le protejan su viaje, ella le entrega su yelmo, que le dice que le protegerá cuando el momento llegue. Cuando ella se quita el yelmo, un destello de luz cegadora, de hecho ciega a Zolnar, que de repente se encuentra bajando la colina con el yelmo bajo el brazo sin saber muy bien qué ha pasado. Cia se une con él le dice que no sabe muy bien qué ha pasado, pero que Zur le ha hablado, bla bla bla. Se reúnen con nosotros, pero Gwayon no está. Gwayon ha desaparecido y nosotros no sabemos muy bien qué ha pasado. Pero él, lo que le pasa es que va a hablar con la herrera otra vez, que le guía hacia el bosque porque le dice que los susurros quieren hablar con él. Él tiene allí una especie de visión un tanto extraña, en la que una figura misteriosa le dice que los susurros le han elegido y que va a morir pronto, pero que si nombra a otra persona, esa otra persona morirá en su lugar. Y él decide nombrar al pobre Erevan, que por cierto llevaba un tiempo desaparecido sin que nosotros supiéramos nada y no sabemos dónde está. Así que Gwayon, bueno, decide que Erevan corra su destino si eso es lo que tiene que ocurrir. Y al final, después de toda esta visión, la compañía se reúne, pero no sin antes Einara tener un pequeño desliz. Y es que el cristal de su mano
durante la mañana, cuando ya todos están reunidos y ella todavía se está despertando, empieza a dolerle, a brillar de una forma horrible y de un modo u otro su mano toca la cama en la que está durmiendo y el cristal hace que se vuelva ceniza que luego se transforma en hielo. Es una cosa muy extraña, ella y Charles se quedan muy sorprendidos, cogen una muestra y deciden no decir nada a nadie porque no saben muy bien qué ha ocurrido y ya por fin se reúnen todos y deciden marcharse de Bryn, ya que Ander tiene alguna especie de información que ha sacado al druida y bueno, parece que su siguiente destino es la ciudad de Balandur. Su maldita voz le está consumiendo. Y lo que quiere es las lágrimas del arcanista para acabar con su agonía. Así que lo que vamos a hacer, y este es un plan que he estado pensando mientras estuve atado, es que vamos a ir a la ciudad más cercana, que si no me equivoco debe ser Balandur. Iremos a Balandur, intentaremos conseguir un vial de esas lágrimas del arcanista y de alguna manera intentaremos atraer a Varys hasta nosotros. Y bueno, esto es todo, esta es la intro de nuestra campaña. Todos los vídeos están subidos en el canal de YouTube. Y bueno, solo deciros que iremos haciendo vídeos cada cierto tiempo de la campaña para que, bueno, si no podéis verlos, no tenéis tiempo, lo que sea, o queréis vernos en algún streaming pero no os habéis acabado de ver los capítulos anteriores, podáis seguirnos. Y nada, muchísimas gracias por vernos, esperamos que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado y que os haya servido para seguir nuestras aventuras y os esperamos en YouTube, en Twitch, en Twitter, donde queráis. Muchísimas gracias por vernos. Chao.